Juan 3:16, y quiero continuar con este mensaje que habla de la sangre de Cristo, y luego vamos a terminar haciendo la cena del Señor. Así que escuche la palabra y continuamos con la sangre de Jesucristo. Dice 1 Juan 3:16. Nosotros conocemos bien, casi los que hace mucho que estamos en el Señor, casi todos conocemos de memoria Juan 3:16 y lo tenemos que conocer, por supuesto. Pero ahora yo le voy a agregar una tarea, que se aprenda 1 Juan 3:16 también. No solo que se aprenda, sino que lo apliquemos para que esto nos funcione, ¿sí? Para que esto funcione, nosotros tenemos que... dice así la palabra, escuche. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, único, a Jesús, ¿sí? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. De tal manera amó Dios que dio a Jesús, para que nosotros, usted y yo, no nos perdamos, no vivamos perdidos y tengamos una vida eterna con Dios, ¿sí? Recuerde esto: el infierno está preparado para Satanás y sus demonios, y el diablo y sus demonios quieren llevarse a todas las personas a ese lugar, pero el Señor preparó el cielo para nosotros. Amén. Y para nosotros estar en el cielo, en la vida eterna, tenemos que recibir a Jesús como usted recibió a Jesús hoy en su corazón. Por gracia somos salvos. Gracia es un regalo inmerecido. ¿Por qué es inmerecido? Porque ni usted ni yo podíamos pagar la deuda. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La única sangre limpia que podía pagar el pecado era la de Jesús. Fue hecho una vez y para siempre ese sacrificio, y su sangre nos limpia del pecado, de la maldad, nos cubre todo lo que hablamos recién. Entonces, cuando usted recibe a Jesús, recibe el sacrificio, es libre de la muerte eterna. Ahora, cuando hay pacto, es el nuevo pacto en su sangre. Cuando es pacto, hay acuerdo. Cuando hay un acuerdo entre dos partes, entre usted y Dios, entre yo y Dios. Él inició primero. Él hizo la parte que nosotros no podíamos hacer, pero nosotros tenemos que cumplir otra parte. Mientras usted es nuevo, es bebé en Cristo, el Señor lo mima, lo lleva como una madre, como un padre, vio que la lleva a UPA, le da la mamadera, lo cambia, le limpia todo, le oran, lo abrazan, y usted recibe y disfruta, pero después va a crecer. Entonces este mensaje ahora, el que viene ahora, no es tanto para las personas nuevas, sino para los más creciditos, los más maduros, los que ya hace un tiempo que estamos con el Señor. Amén. Cuando usted crece, cuando el niño crece, ¿sí? Ya le crecen las piernas, le crecen los brazos, ya vio que pesa, ¿no? Y la madre dice: ¿cuándo va a empezar a caminar este? ¿Cierto? Entonces ahí tiene que empezar a caminar. Hay que soltarlo, y por ahí cuando empezamos a caminar, por ahí cuando el nene empieza, se pega un porrazo, pero se vuelve a levantar, y así comienza. La vida espiritual también, usted tiene que comenzar a caminar, tiene que crecer, alimentarse solo, ¿sí? No va a vivir todos los días abriendo la boca. El nene, 40 años, la barba larga, no le va a dar de comer en la boca, ¿sí? ¿Cierto? Entonces nosotros no podemos ser así, tenemos que crecer, y en el mundo espiritual también. Y tenemos que comenzar nosotros ahora a alimentarnos de la palabra. Tenemos que comenzar nosotros a orar por los demás. Oraron por nosotros, tenemos que orar por los demás. Tenemos que cumplir propósito. Usted fue salvado para cumplir propósito. Dios lo salva para que usted pueda cumplir propósito, y es lo más maravilloso, es el placer más grande, servir a Dios. Amén. Usted antes servía al pecado, servía a su carne, a sus placeres que los llevaban a la perdición. Y vio que cada vez dura menos. Eso que parece lindo cada vez le dura menos. ¿Cierto? Y
Bueno, tenemos tantas cosas para contar, pero quiero hablar, para no ser tan largo, 1 Juan 3:16, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. En esto hemos conocido el amor. Él puso su vida por nosotros. Y ahora viene mi parte y la suya. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Él puso su vida por mí. Yo tengo que poner mi vida por los hermanos. Amén. ¿Sí? Y poner la vida es tomar la cruz. Poner la vida es negarse a sí mismo. Es trabajar el interior, es trabajar el corazón. Es hacer lo que tengo que hacer. Es orar por los demás, así como un día oraron por mí. Es pagar el precio. Es arrodillarse, quebrarse. ¿Saben por qué funciona acá esto? ¿Por qué Dios respalda? A eso le llamo que funciona. ¿Por qué Dios respalda? Porque hay alguien que paga el precio. Porque hay alguien que se arrodilla y ora. Y que viene toda la semana y ora. Porque hay hermanos y hermanas que pagan el precio. Que se niegan a sí mismos. Amén. Alguien tiene que pagar el precio. Para que la sangre de Cristo funcione, nosotros tenemos que poner nuestra vida. No es que es algo automático. Cuando usted es nuevo le va a funcionar. Pero después, si usted no quiere pagar el precio, esa sangre no funciona. Porque hay un acuerdo, hay un pacto. Él puso su vida primero, ahora yo la tengo que tomar. Y tengo que tomar la cruz cada día. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Entonces ahí funciona. Hubo hermanos, ustedes, mucha gente que oró en el altar de oración por la fiesta de invasión que tuvimos la semana pasada, hasta último momento, orando ahí en el Cervantes, arrodillados, quebrados, negándose, ¿sí? Se levantaba la oposición, había que negarse, alguien tenía que pagar el precio. Amén. Dios nos habló, tuvimos pruebas, tuvimos luchas, hasta último momento tuvimos pruebas, tuvimos luchas, pero Dios fue fiel. Y más grande fue la alegría que las pruebas. Amén. Fue impresionante las pruebas que hemos tenido. Vamos a buscar en Marcos 1. La noche que me tocaba predicar el sábado a la noche, pasado, el sábado a la mañana, estábamos orando por una hermana que perdió su hija repentinamente a la mañana. O sea que hasta el último venían esas pruebas, se levantaba como río, pero el Espíritu de Dios levantaba bandera. Una semana antes nuestro hermano Pablo estábamos orando para que no le corten, para que no le saquen los dedos que le habían injertado. Y una semana antes le sacaron los dedos. Fue un golpe para ellos, para todos nosotros, porque creíamos, pero no fue así. Pero mi hermano se levantó. ¿Cómo será que este jueves fuimos juntos al hospital y él fue a orar por las personas con la mano vendada? Amén. Hay sacrificio. Hay sacrificio. Entonces cuando uno ora, Dios respalda. Amén. Porque usted activa la sangre con ese sacrificio de alabanza, ese agradecimiento, sacrificios de labios que confiesan su nombre. Si usted se queda en casa y viene los domingos, eso va para el principio. Pero ya cuando usted ya es grande, no. Las cosas funcionan porque alguien paga el precio. Dios tiene misericordia en una casa. Alguien tiene que pagar el precio. Entonces, cuando se cubre con la sangre, funciona. Pero alguien, uno, por lo menos en la casa, se arrodilla y se niega y llora, quebrantado ante el Señor, y clama, y después se levanta y tiene peso. El poder de la sangre se activa. Amén. Entonces este es el llamado para todos nosotros. Este es un llamado para todos. Mire lo que dice
Marcos 1, después 14, Marcos 1, 14. Después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Sucedió algo inesperado. El más grande de los profetas que anunciaba a Jesús, que predicaba el arrepentimiento, que bautizó a Jesús, fue encarcelado y encima después le cortaron la cabeza. Algo inesperado sucedió. Pero después, ¿qué pasó? Después que Juan fue encarcelado, ¿quién vino? Jesús. El más grande vino. El Todopoderoso vino Jesús. A veces viene la prueba inesperada, pero después viene Jesús. Después vino Jesús y lo levantó. Después viene Jesús. Tuvimos que pelear la buena batalla, pero el sábado y domingo estuvo Jesús con nosotros. Y está aquí ahora con nosotros. Amén. Por eso te animo a que tomes tus armas, que tomes la espada del Espíritu, el escudo de la fe, que te pongas el calzado del Evangelio para pelear la buena batalla. Amén. Y que salgas ahora a defender. Ya Dios te defendió. Hermanos oraron por ti. Ahora te toca a vos. Esto no es para los nuevos, ¿sí? Esto es para los más. ¿Por qué? Porque se viene la escuela de vida la semana que viene. Comienza de nuevo. La escuela de vida ABC, la escuela nivel 1. Y los que estamos haciendo el nivel 1 los viernes a la noche, comenzamos después que terminemos nivel 2. Y todos tenemos la oportunidad de cumplir la palabra y servir a Dios. Y diciendo 1:15 de Marcos, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Qué es arrepentirse? Es cambiar de dirección, ¿sí? Yo estaba ahí cómodo, no tenía ganas de orar. Digo: no, Señor, ahora me levanto a orar. Me arrepentí, ¿sí? Yo no aplicaba la sangre. ¿Por qué? Porque no tengo ganas de orar, ¿cierto? No tengo ganas de hacerlo todos los días. Entonces, ahora me arrepentí, lo voy a hacer todos los días. Todos los días voy a cubrir con la sangre de Cristo mis hijos, mi familia, la iglesia, los hijos espirituales. Amén. Entonces me arrepiento y creo en el Evangelio. Creo en el Evangelio del reino. 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: vengan en pos de mí y haré que sean pescadores de hombres. Amén. Nosotros fuimos llamados para ser pescadores de hombres, para ir a salvar las vidas. Y Dios te va a usar en el mismo trabajo ahí donde estás, ¿sí? Dios te va a usar. Amén. Vas a ser un pescador de hombres, vas a salvar las vidas, los vas a rescatar del infierno, de la oscuridad, de la muerte. Dios te quiere usar, por eso estás acá. Te ha elegido, por eso estás acá. Él te eligió, no nosotros. No nosotros, Él te eligió. Por eso tenemos que ser pescadores de hombres. ¿Y qué hicieron? Cuando Dios te llama, ¿qué vas a hacer? Ellos, ¿qué hicieron? Dejaron las redes y siguieron a Jesús. Y después estaban los otros. Fue un poco más adelante y estaba Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. También ellos en la barca remendaban las redes. Los llamó y dejando a su padre Zebedeo la barca con los jornaleros, le siguieron. Muchas veces tenemos que dejar algunos privilegios, entre comillas, algunos placeres. Tenemos que dejar que nos critiquen. No es que nos tenemos que dejar en descuidar a nuestros padres. No. A veces tenemos que dejar que nos digan que estamos locos. Lo dejó. ¿Qué significa que lo dejó? Que no lo confrontes. Que no quieras convencerlo vos. Déjalo, perdónalo, ámalo, déjalo. ¿Sí? Y estamos todos reunidos el domingo y el loco se va a la reunión. ¿Sí? Pero un día todos van a estar aquí contigo. Lo bueno es que hoy hay 3 reuniones. Los domingos ahora tiene 3 reuniones. Alguna va a poder venir. Amén. ¿No vio que no tenemos excusas? ¿Cierto? Entonces Él te llama y te dice: ahora tienes que ser pescador de hombres. Ahora te toca a ti dar tu vida al mar. Ahora te toca a ti. Y nosotros tenemos una visión, que para poder servir aquí
como congregación tenemos que hacer la escuela de vida ABC, tenemos que hacer la escuela de casas de paz nivel 1. Cuando usted termine de hacer la casa de paz nivel 1, puede ya comenzar a dar casas de paz. Está capacitado. Cuando sea obediente, se le va a dar la responsabilidad. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo le funcionan las cosas? Cuando hay compromiso, cuando hay pacto. La sangre de Cristo funciona cuando hay compromiso. Cuando yo mi vida se la doy a Él. Amén. Entonces, todo es así. Todo esto es así. Es por gracia. Pero yo tengo que rendirme ahí a su gracia. Rendirme a sus pies para que la gracia funcione. ¿Se entiende esa parte? Amén. Y tenemos que ahora nosotros prepararnos para servir, para ir a buscar a las personas. Todas las personas que hicieron los troqueles, que quieren visitas, tenemos que ir a visitarlas. Todos los que recibieron a Jesús en el Cervantes, tenemos que visitarlo, tenemos que buscarlo. Hay trabajo para todo. ¿Cómo empiezo? Empiece la semana que viene. Prepárese. Escuela de Vida ABC son los primeros pasos. El Señor le va a enseñar le vamos a enseñar a través de la palabra cómo edificar nuestra vida sobre la roca. Esa es la primera clase de la Escuela ABC, cómo edificar nuestra vida sobre la roca. Yo cada vez que la escucho me arrepiento de vuelta y vuelvo a empezar. A mí me hace bien. Cada vez que lo doy, el Señor me toca. ¿Cómo funciona? Entonces usted va a aprender, va a recibir y después va a dar. ¿Y sabe qué? Todos acá pueden ya predicar. No va a predicar acá, pero va a predicar en su casa, en su trabajo y en la calle. Dios mira el corazón. Pero yo todavía fumo. Dios mira el corazón. Dios sabe que vos querés dejar de fumar. Y todavía por ahí me paso de trago. No le estoy hablando a los viejos, estoy hablando a los nuevos, no se hagan los locos. Estoy hablando a los nuevos. Y por ahí me paso de trago. Yo también cuando volví al Señor me pasaba de trago. Y Dios me usaba igual. Y todavía me gusta la joda, el boliche. Dios mira tu corazón. Yo en los primeros años predicaba en los boliches. Estoy hablando a los nuevos. No quiere irse al baile a predicar. No se hagan locos. Bien. Entonces, pero prepárese para servir. Tenemos que prepararnos. Escuche. Y entrando, 21, en Capernaum, Jesús y sus discípulos. Era un día de reposo, un sábado. Estaba en la sinagoga, en el lugar donde se enseñaba la palabra de ese momento. Se leían las escrituras. Y escuche, se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Amén. ¿Por qué tenía autoridad él? Porque él se negó a sí mismo. Él era el pacto viviente. Dios hecho hombre se negó a sí mismo y estaba en la tierra. Era un sacrificio vivo, Jesús. Entonces tenía autoridad. Cuando usted se rinde, se niega a sí mismo, tiene autoridad. Amén. Le funciona. ¿Sí? Y uno a veces escucha y yo mismo digo, me agarra la culpa. Digo, no, todavía no fui ni a visitar a mis vecinos y empiezo a renegar con la culpa. Y después ya recapacito. O escuchando estos mensajes acá que me vienen bien. Digo, Señor, perdóname. Me humillo. Deje de andar con la culpa. Se metió la pata, se mandó la macana. No ande con la culpa. Use la sangre de Jesús. Amén. Use la sangre de Jesús. Y dígale, Señor, perdóname. Perdóname. ¿Y qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él que es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ya está limpio. Y te van a venir a decir, todavía no fuiste a visitar, qué sé yo, de todo, te pueden decir de todo, pero Jesús te perdonó. Y vos por dentro, ahora Señor, ayúdame.
cómo hago ir a visitar, necesito que me ordenen los tiempos, no sé cómo hacer, para dónde agarrar. El Señor te va a ayudar. Unite al cuerpo de Cristo, unite a la iglesia. Amén. Y vamos juntos, vamos a pescar. Tenemos mucho que pescar, tenemos mucho que enseñar, pero para poder enseñar, ¿qué tenemos que hacer primero? Tenemos que aprender. ¿Te gusta que te escuchen? Tienes que escuchar primero. Si no te dejas hablar, no te van a escuchar. Amén. Si no venís aquí a escuchar. ¿Quién fue a la escuela primaria? 7 años. Y los que fueron secundaria, 5 años más. 6, 12, 13 años. Los que fueron a terciaria y universidad, 3 años más. 20 años. ¿Sí? Vieron, nosotros también tenemos que estar acá, en la escuela de vida. Esta escuela es escuela de vida, porque Jesús se manifiesta. Y escuche qué hacía él cuando enseñaba. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Él enseñaba y echaba fuera a los demonios. Amén. Y el espíritu se fue. 29. Al salir de la sinagoga, salió de la reunión, vinieron a casa de Simón. ¿Dónde fueron? A la casa. A una casa fueron. ¿Cómo hace Jesús ir a las casas? Con ustedes, conmigo. Cuando usted va a la casa, entra Jesús. Amén. Fueron a la casa de Simón, de Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él, ¿qué hizo? Se acercó. Tenemos que acercarnos a la gente. Y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente le dejó la fiebre y ella, ¿qué hacía? Le servía. El Señor te sana, te limpia para que le sirvas. Amén. Tenemos que servir a Dios, ¿sí? Y tenemos que ir a las casas como hizo Jesús. Ese es el evangelio del reino que él predicaba, ¿sí? El reino, dice, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Ese es el evangelio del reino, con autoridad, con poder. Echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos. Amén. Y dice que muchos eran sanados. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. No los dejaba hablar, no los deje hablar a los demonios, repréndalo. Repréndalo en el nombre de Jesús. Levantándose muy de mañana, escuche, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí, ¿qué hacía? Oraba. Tenemos que orar. Amén. Si Jesús oró, tenemos que orar. Tenemos que levantarnos temprano y orar. Amén. Sí, tenemos que orar en el altar. Tenemos que orar, estar con Él, hablar con Dios. Y le buscó Simón, y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Escuche, él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Para esto estamos aquí. Tenemos que ir también a los lugares vecinos. Ya estamos yendo a los lugares vecinos, ¿sí? Y vamos a ir. Tenemos que ir a Chaco también. Amén. Entonces Dios te llama para que el tiempo sea cumplido. Venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Dios te está llamando. Amén. Sí. Y la semana que viene tiene la herramienta. Escuela de Vida ABC, nivel 1 y casi nivel 1 que termina el viernes.
¿Sí? Te espero. Miércoles, nivel 1 empieza de 0, los que terminan ABC. Jueves, ABC empieza de 0. Y viernes estamos finalizando nivel 1 para comenzar nivel 2. Todos tenemos que estar. Amén.